¿Te imaginas poder transformar una simple foto en un video donde el protagonista habla y gesticula con total naturalidad? ¿O describir una escena con palabras y verla convertida en un clip cinematográfico en minutos? Lo que hasta hace poco parecía ciencia ficción, hoy es una realidad accesible gracias a herramientas como SJINN, un potente agente de IA diseñado para ser tu director creativo personal. Y para poner a prueba todo su poder, en este video vamos a hacer algo que os va a volar la cabeza. Vamos a recrear una de las escenas más legendarias de la historia de la televisión, la escena de Di mi nombre de Breaking Bad. Pero no de cualquier manera. Nos la vamos a convertir en anime y a darle vida, voz y movimiento, todo a partir de una sola imagen y unas líneas de texto. Sí, has oído bien. Quédate conmigo, porque vamos a desgranar todas las capacidades de esta increíble plataforma, desde crear avatares realistas y modelos 3D hasta su función más revolucionaria, la capacidad de mantener un personaje consistente a través de múltiples escenas. Prepárate, porque vamos a sumergirnos en el futuro de la creación de contenido. Al entrar en el espacio de trabajo de SJINN, lo primero que encontramos son los casos de uso. Recomiendo tomarse un momento para explorar esta sección. Es una galería impresionante que muestra desde videos musicales, vlogs y anuncios hasta personajes de animación interactuando con personas reales. Es la mejor manera de visualizar el verdadero potencial de la plataforma. Para nuestro primer ejemplo, vamos a utilizar una de sus plantillas. Las plantillas son flujos de trabajo preconfigurados que simplifican enormemente la creación. Elegiremos la plantilla Character Speech, ideal para crear un video a partir de una imagen y un guión. Nuestro objetivo: crear una reseña de tecnología. En el campo de texto escribiré la instrucción: crea un video de reseña tecnológica con un presentador entusiasta explicando las funciones de la IA. Ahora, el toque personal. Voy a subir una imagen de un personaje. Hacemos clic en el icono de más y seleccionamos la imagen. Aquí es donde ocurre la magia. SJINN no solo ejecuta la orden ciegamente, sino que primero planifica. Analiza la imagen con un detalle asombroso. Identifica el entorno como una oficina en casa, los múltiples monitores, la vestimenta, la expresión facial e incluso los objetos sobre el escritorio. Luego, estructura un plan completo, paso a paso, que podemos ver en la ventana de chat. Tras unos minutos de procesamiento, SJINN nos entrega los resultados. Una versión mejorada de la imagen original, el archivo de audio con la narración y el video final completamente animado. El personaje no solo tiene un gran parecido, sino que sus movimientos son fluidos y naturales. Observad los gestos de las manos, el parpadeo, la sincronización de los labios con la voz. Y todo se ha generado a partir de una única foto y un simple párrafo de texto. Las plantillas son geniales, pero ¿qué pasa si queremos un control más detallado? Para eso, nos dirigimos a la pestaña Tools. Esto es un verdadero arsenal de modelos de IA. Tenemos herramientas para pasar de texto a video como Veo 3, de imagen a video como Kling o Luma, herramientas para crear música, mejorar la calidad de las imágenes e incluso para generar modelos 3D. Vamos a probar Veo 3 Text to Video. Le damos un prompt específico. La calidad es cinematográfica. El nivel de detalle, la iluminación, el movimiento de la cámara, todo ha sido creado a partir de nuestra descripción. Y ahora, algo que sé que muchos esperaban, la conversión de imagen a 3D. Para esto, seleccionamos la herramienta Triple Image to 3D. Es crucial usar una imagen clara, con un personaje bien definido y, si es posible, un fondo simple. En pocos minutos, la IA reconstruye la geometría y la textura y nos entrega esto, un modelo 3D completamente funcional, listo para ser descargado y utilizado en software de animación, motores de videojuegos o aplicaciones de realidad aumentada. El nivel de detalle que consigue a partir de una sola imagen plana es simplemente revolucionario. Y ahora lo prometido. Vamos a recrear la icónica escena de Di mi nombre usando un modelo avanzado de imagen a video como Veo 3. La magia aquí es que todo se hace en un solo paso. Primero, he preparado una imagen base.
nuestra escena reimaginada en estilo anime. Ahora, en el prompt, vamos a indicarle todo: la animación, el estilo de la voz y el diálogo exacto. Escribiré: anima esta escena con un lento zoom dramático. El personaje principal habla con una voz grave y autoritaria. Dice: di mi nombre. Le damos a generar y en un único proceso, la IA creará el video, generará las voces, animará los labios y aplicará los efectos visuales. Y este es el alucinante resultado. ¿Y tú quién coño eres? ¿Eh? ¿Quién coño eres? Sabéis de sobra quién soy. Di mi nombre. No tengo ni puta idea de quién eres. Sí, sabes. Yo soy el cocinero. Soy el hombre que mató a Gus Fring. ¡Qué tontería! El cártel mató a Fring. ¿Estás seguro? Ya ves. Ahora, di mi nombre. Di mi nombre. Heisenberg. Has acertado de pleno. En conclusión, SJINN se posiciona como una de las plataformas de IA para creación de contenido más completas y potentes del mercado. Su capacidad para entender instrucciones complejas, planificar y ejecutar flujos de trabajo de múltiples pasos y, sobre todo, mantener la coherencia de los personajes, la coloca a la vanguardia de esta tecnología. Ya no es necesario ser un experto en edición de video o animación 3D para dar vida a tus ideas. Seas un creador de contenido, un profesional del marketing o simplemente alguien con una historia que contar, SJINN te ofrece las herramientas para hacerlo de una forma rápida, eficiente y con una calidad asombrosa. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué ideas se te ocurren que podrías crear con esta herramienta? Déjame tus pensamientos y preguntas en la sección de comentarios, me encantará leerlos. Si este análisis a fondo te ha sido de utilidad, te agradecería un me gusta para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos tutoriales sobre la tecnología que está moldeando nuestro futuro. Gracias por acompañarme en este recorrido. ¡Hasta la próxima!